Mi novia multimillonaria, para comprobar si me interesaba su dinero, se hizo la pobre y se quedó conmigo 5 años. Incluso remendaba sus calcetines cuando se le hacían agujeros y los volvía a usar. Siempre pensé que sería una buena esposa. Para ayudarla a pagar sus deudas, trabajaba a tiempo parcial hasta altas horas de la noche después de mi trabajo diario. Hasta que una vez, mientras entregaba un documento en una exclusiva urbanización privada para mi trabajo extra, escuché inesperadamente la voz de mi novia. Aparqué el coche junto a la carretera y corrí hasta mi destino. Un hombre abrió la puerta, con los brazos cruzados, apoyado en el marco. Parecía molesto, como si la interrupción le hubiera arruinado el buen humor. ¿Qué quieres?, preguntó con impaciencia. Le entregué el documento. Hola, ha llegado tu documento. Tomó el expediente con cara de desconcierto. Tras echar un vistazo a su contenido, su rostro lo comprendió. Hojeó con naturalidad los papeles del sobre. Este es el documento de mi novia. Saqué mi teléfono, abrí la app de entrega, pulsé pedido completado y estaba a punto de irme cuando gritó el nombre de mi novia desde la casa. Jessica, tus documentos urgentes están aquí. Alguien respondió rápidamente. Tráemelos, ¿quieres? Son muy importantes. Los necesito para una reunión más tarde. Primero me voy a duchar. En cuanto oí esa voz, me quedé paralizado. Me resultaba demasiado familiar, tan familiar que incluso podía imaginarme la expresión de su rostro al hablar. Antes de que pudiera reaccionar, una caja salió disparada desde dentro. La voz de Jessica volvió a sonar desde dentro. Ah, claro. Dile al repartidor que nos compre unas cuantas cajas más de esto. La caja vacía rodó varias veces por el suelo, hasta que finalmente se detuvo a los pies del hombre. Se agachó, la recogió y me la lanzó. ¿Podrías comprarnos más cajas de estas? Tenemos prisa. Cuando regreses, te daré $2,000 extra como propina. Bajé la cabeza con rigidez y vi las grandes palabras impresas en la caja. Se me hizo un nudo en la garganta y sentí como si alguien me estuviera estrangulando con fuerza. Cuando Jessica regresó a nuestro pequeño apartamento, ya eran las 2:30 de la madrugada. Estaba sentada en el suelo, curándome las heridas de la pierna. Al oír los ruidos de la entrada, ni siquiera levanté la cabeza. Jessica parecía sorprendida de que siguiera despierta. ¿Todavía no te has dormido? Perfecto. Dijiste que querías cangrejos de río hace unos días. Compré 2 libras hoy. Se acercó a mí y apartó los cangrejos. Cuando vio los raspones en mis rodillas y brazos, pareció un poco nerviosa. ¿Estás herido? ¿Qué pasó? Mi voz sonaba tranquila. Me caí mientras hacía una entrega hoy. Sacó un hisopo de algodón nuevo, le roció un poco de yodo y me limpió las heridas con cuidado. Al acercarme un poco más a ella, percibí el aroma fresco de su gel de ducha, el mismo aroma que el hombre que había abierto la puerta ese día. Después de supuestamente estar todo el día trabajando a tiempo parcial, no tenía ni una pizca de sudor. Ahora, incluso estaba siendo tan descuidada con su pretensión. Pensaba que era tan fácil de engañar o simplemente no le importaba lo suficiente como para seguir fingiendo conmigo. Después de salir de la urbanización, unos deportivos de aspecto caro empezaron a seguirme. Las jóvenes ricas que iban dentro me cortaron el paso repetida y maliciosamente. Parecían encontrarlo divertido, solo riéndose y alejándose después de verme caer patéticamente al suelo. Por supuesto, su conversación llegó a mis oídos. Cada palabra. ¿Se enojará Jessica con nosotros por hacer esto? Le estás dando demasiadas vueltas. ¿Por qué se enojaría con nosotros por este tipo? ¿Quién se cree Jessica que es? Como si alguna vez se enamorara de él. Además, Ethan ha vuelto al país. Jessica tendrá que romper con él tarde o temprano. Sus coches se alejaron a toda velocidad, pero sus voces eran tan claras como si tuviera un amplificador a mi lado. El dolor punzante en la rodilla me devolvió a la realidad. Miré a Jessica a los ojos, intentando encontrar alguna culpa o inquietud en su engaño. Jessica tiró el hisopo a la basura. Quizás porque había estado inusualmente callada esta noche, levantó la vista, perpleja. ¿Qué te pasa esta noche? ¿Por qué no hablas? Se acercó,
y solo entonces notó mis ojos llenos de lágrimas. Su mirada se fijó en mi rostro, visiblemente nerviosa, y solo pudo palmearme suavemente la espalda. Era su forma habitual de consolarme. ¿Por qué lloras? ¿Te molestó algún cliente durante una entrega hoy? ¿O es porque llegué tarde a casa esta noche? Mis emociones, recién calmadas, volvieron a aflorar. Me secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos. ¿Tampoco? ¿Entonces qué? Jessica no me sacaba ninguna razón y estaba tan ansiosa como una hormiga en una sartén caliente. Sollocé, forzando una sonrisa. No es nada. El desinfectante me hizo mucho daño en la herida. Me secó las lágrimas, frunciendo el ceño con escepticismo. ¿En serio? Asentí. Mientras comíamos los cangrejos, decidí darle la oportunidad de confesar. Jessica, ¿tienes algo que quieras decirme? Contuve la respiración, esperando oír algo de ella. Pero ella solo negó con la cabeza. Estamos juntos todos los días. Definitivamente lo hemos dicho todo. Al ver su total falta de intención de confesar, me sentí como si hubiera caído en una cueva de hielo. Si no hubiera conseguido ese pedido a domicilio esta noche, ¿cuánto tiempo más habría estado en la oscuridad? Pero al final, seguía sin atreverme a expresar las acusaciones que había estado ensayando toda la noche. No sabía cómo empezar, cómo interrogarla. 3 años de relación, no un año, ni un mes, ni un día. Cuando me desperté al día siguiente, Jessica ya había preparado el desayuno. Tomó sus llaves de la mesa y, como siempre, me dio un beso en la mejilla. Me voy a trabajar. La detuve cuando estaba a punto de irse. Jessica. Se giró para mirarme. ¿Estás libre esta noche? Quiero hablar contigo. Dudó un momento y finalmente asintió. Al cerrarse la puerta, la habitación volvió al silencio. Este silencio era como una bestia sin voz, devorando sin cesar mi amor por Jessica. Sabía que no estaría libre esta noche. Anoche, mientras se duchaba en el baño, miré su teléfono. Esta noche era la reunión semestral de su círculo de la alta sociedad. El organizador era Ethan. No podía perdérselo. Durante el día, trabajaba como vendedora en una tienda de ropa de alta gama, ganando una comisión del 10% por cada artículo vendido. Hoy fui a trabajar como siempre, pero el gerente me transfirió temporalmente a otra sucursal. Apenas me había puesto el uniforme de trabajo cuando llegaron los clientes. Bienvenidos. Los saludé con una sonrisa que había practicado miles de veces, pero que se desvaneció en cuanto mis ojos se cruzaron con el recién llegado. Me habían hecho ropa y zapatos a medida. Vine a recogerlos hoy. El hombre, vestido con un traje marrón oscuro a medida, se acercó a mí. Se quitó lentamente las gafas de sol, dejando al descubierto unos ojos ámbar claro, su actitud era arrogante e impaciente. Por cierto, me llamo Ethan. El hombre que estaba frente a mí era el mismo que me abrió la puerta cuando entregué el documento ayer. Probablemente también era el Ethan del que hablaban esas jóvenes ricas anoche. Un colega cercano me apartó, con una sonrisa aduladora. Señor Ethan, por aquí, por favor. Ethan me miró con una expresión inexplicable en el rostro. Me señaló. Solo quiero que me atienda. Los demás pueden ir al vestíbulo a recibir a los nuevos clientes. Después de que Ethan entró en la recepción VIP, el gerente de la tienda me llevó aparte. Parecía nervioso. No puedes permitirte ofender a la persona que está ahí. Simplemente haz lo que te diga. ¿Entiende? Los Davidson son clientes VIP de nuestra tienda. Y además, el señor Ethan es el prometido de la señorita Jessica. Solo ten paciencia, manténlo contento y no tendrás que preocuparte por tus ventas este mes. Señorita Jessica, Jessica. Fue realmente difícil para ella representar 3 años de un drama profundamente amoroso conmigo. Apuesto a que al final, incluso se conmovió con sus propios favores caritativos. Respiré hondo. Gerente, no quiero. Al oír mi negativa, el gerente me interrumpió al instante, presa del pánico. ¿Cómo que no quiere? El señor Ethan le pidió específicamente que le atendiera. Esta es tu buena suerte. Mira a Joe, desearía poder ir.
Pero no puede. Señaló al vendedor que estaba en el vestíbulo. Hay quienes están dispuestos a ser perros, contentos con que los ricos pisoteen su dignidad. Pero yo no. En cuanto supe que Jessica no se había arruinado, me sentí como un globo desinflado. Todas esas promesas de amor eterno eran como agujas que me perforaban la motivación. La impaciencia de Ethan surgió de dentro, aterrorizando al instante al gerente. Bajó la voz. ¿Es mucha la presión del trabajo? ¿Qué te parece esto? Si le atiendes bien después de hoy, te pediré una semana de vacaciones. Vete a relajar. De hecho, algunos desastres sí que necesitaban tiempo para solucionarse. Cuando abrí la puerta, Ethan estaba recostado en el sofá, mirando una revista de la estantería. En la mesa de centro, junto a él, había exquisitos pasteles y un café con leche perfectamente espumoso que el gerente acababa de traer. Antes de irse, el gerente me lanzó miradas significativas, aterrorizado de que ofendiera a esta gallina de los huevos de oro. Ethan tomó un sorbo ligero de café y luego me miró. Se rió entre dientes, señalando las botas de cuero hechas a medida que tenía delante. Me ayudaste a ponerme estos zapatos. Me arrodillé obedientemente, ajustando con cuidado los detalles. Pero al instante siguiente, volví a oír la voz de Ethan. Necesito servicio de rodillas. ¿No te lo dijo tu gerente? Levanté la vista y vi los ojos de Ethan llenos de desprecio, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Recordando las palabras del gerente, reprimí mi creciente ira. Perdón, lo olvidé. Estos zapatos eran increíblemente ornamentados y complejos, y con Ethan poniendo las cosas difíciles a propósito, mi cordura ya estaba al borde del colapso. Aunque estaba a punto de volverme loca por este hombre, la sonrisa en mi rostro no flaqueó. En cuanto me puse el zapato, la voz de Ethan se endureció de repente. Me lastimaste. Antes de que pudiera reaccionar, Ethan me dio una patada en el hombro. Su fuerza era inmensa. Mi cuerpo cayó hacia atrás sin control y mi nuca se estrelló contra la esquina afilada de la mesa de centro. El intenso mareo y el dolor de cabeza me impidieron incorporarme. Al ver mi expresión de dolor, Ethan pareció muy complacido. Mantuvo su postura arrogante, reclinándose en el sofá con los brazos cruzados, con aire de suficiencia. ¿Sabes por qué te llamé? ¿Sabes por qué Jessica estaba contigo? Solo fue una apuesta entre ella y sus amigas. Estaban apostando a si serías tan estúpido como para usar tus ahorros para rescatarla. ¿Te contó Jessica que se declaró en bancarrota? No le respondí. En ese momento, hizo una pausa, como si recordara algo, y luego estalló en una risa frenética. Por cierto, ¿sabías que en cuanto Jessica recibió ese dinero que tanto te costó ahorrar, me lo transfirió todo? ¡Qué lástima! Poco más de $40.000. Ni siquiera me alcanza para comprarme un reloj o una corbata. La bancarrota fue solo una excusa que inventó para romper contigo. Pero no esperaba que te aferraras, ni siquiera dijiste que la ayudarías a pagar esas deudas. ¿No te parece ridículo? Hacia el final, la voz de Ethan perdió su arrogancia anterior, reemplazada por burla e ira. Tomó el café hirviendo, a punto de arrojármelo. La cerradura de la sala VIP se abrió de repente desde afuera. Aunque logró detener la mano a tiempo, se derramó un poco de café. ¿Te gusta la ropa y los zapatos a medida? La voz de Jessica tenía un dejo de indulgencia, pero se cayó de golpe al verme. Nunca pensé que estaría hablando de esto con Jessica en una situación tan indigna. El gerente de la tienda la seguía de cerca. Al ver la ira persistente en el rostro de Ethan, me gritó sin pensárselo 2 veces. Chris, ¿qué te pasa? ¿Qué te dije? Levántate, rápido. Solo entonces me di cuenta de lo despeinada que me veía. Extendí la mano, apoyándome en la mesa de centro para levantarme, pero el movimiento me arañó las heridas de la caída de la noche anterior, el dolor me hizo apretar los puños. Jessica corrió hacia mí, extendiendo la mano para ayudarme, pero la esquivé. No me toques, dije con asco. La expresión de Jessica se congeló por unos segundos, luego palideció. Su rostro se ensombreció al volverse hacia la gerente, que disfrutaba del espectáculo. Puedes irte primero. Cuando la puerta se cerró, levanté la vista lentamente para ver bien qué llevaba puesto hoy. Con años de experiencia en la industria,
me di cuenta a simple vista de que la tela de su vestido y la artesanía de las cuentas eran claramente caras. Incluso el pequeño broche que llevaba prendido en el pecho, con sus brillantes diamantes, mostraba una maestría en su engaste. Miré a Jessica con un dolor insoportable en los ojos. ¿Fue divertido jugar conmigo? Ustedes, los ricos, y sus juegos de alto riesgo, arrastrando a un inocente, obligándolo a caer de la cima al valle, obligándolo a darles todos sus ahorros de años de duro trabajo para pagar su supuesta deuda. Jessica finalmente entró en pánico. Extendió los brazos frenéticamente, como si quisiera abrazarme como anoche. No, no es así. Estaba nerviosa, pero no sabía cómo refutarlo, porque sabía que todo lo que decía era cierto. Retrocedí unos pasos, evitando su intento de reconciliación. Jessica, ¿sabes quién te entregó los documentos anoche? Fui yo. Yo, la tonta con la que todos jugaron. Antes de entregarte los documentos, incluso te dije con aire de suficiencia que hoy podríamos cenar costillas de cerdo agridulces. Ante esto, miré el exquisito broche que llevaba prendido en el pecho. En ese momento, solo sentí una profunda ironía. Esa propina de $1000 no compraría ni un solo diamante en tu broche, ¿verdad? Intenté con todas mis fuerzas calmar mi respiración, para parecer menos patético. Pero sabía que era inútil. Ethan suplicaba con impaciencia. Tantos ruegos y lloriqueos. Solo quieres dinero, ¿no? Al fin y al cabo, alguien como tú, de un orfanato, está destinado a pasar apuros toda la vida. Ante esto, su mirada de asco se posó en mí. Me examinó de arriba abajo antes de continuar con su burla. Un don nadie que intenta ascender socialmente, solo para ver sus sueños destrozados sin piedad. Naturalmente, intentará extorsionarte una buena suma. Ah, cierto, no te adoptaron y luego te abandonaron. Oí que fue por robar dinero. Callé. Antes de que Ethan pudiera terminar, le di un puñetazo fuerte en la cara. La persona más cercana a ti conoce mejor tus debilidades. Sabe cómo infligir el mayor dolor. Hablaba de cosas que solo le había contado a Jessica. Ella, más que nadie, sabía que esta era mi herida más profunda. Aún así, decidió contarle una versión retorcida de la historia a otra persona. Yo temblaba de ira, la mano con la que lo había golpeado estaba entumecida y dolorida. Jessica se quedó atónita ante el repentino puñetazo. Al recobrar el sentido, rápidamente protegió a Ethan tras ella. Me rugió, ¿qué haces? ¿Sabes lo que haces? Ethan estaba aún más furioso. Agarró todo lo que pudo de la mesa de centro y me lo lanzó con violencia. ¿Te atreves a pegarme? Mis padres nunca me han pegado en la cara. Antes de que Ethan pudiera hacer otro movimiento, la puerta de la sala VIP se abrió de nuevo. El recién llegado aplaudió lentamente, con un tono divertido. Realmente emocionante. No esperaba presenciar semejante drama. La aparición de Sara puso fin rápidamente a esta absurda discusión. Jessica finalmente se fue con Ethan. Antes de irse, Ethan me dijo con saña que no me dejaría escapar fácilmente. Me senté en el sofá, sintiendo un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Ella estaba a mi lado, con voz indiferente. ¿Frío? ¿Mareado? Asentí levemente. Se rió entre dientes, sacó su teléfono y llamó a una ambulancia. Después de colgar, extendió la mano y me presionó la herida en la nuca. ¿Sabías que tienes la cabeza sangrando? Solo entonces sentí un leve dolor sordo donde había golpeado la mesa de centro. Al extender la mano, la sentí pegajosa y carmesí. Cerré los ojos y suspiré profundamente. Gracias. Su voz era débil, sin emoción perceptible. Te dije anoche que no necesitabas agradecerme. Hoy fue la segunda vez que Sara y yo nos vimos. La primera vez que la vi fue anoche, cuando me caí al borde de la carretera después de que me cerraran el paso esas jóvenes ricas. Después de esforzarme por enderezar mi scooter, descubrí que la rueda delantera estaba pinchada con varios clavos, y ni siquiera la luz delantera encendía. Quise pedir ayuda, pero al sacar el teléfono, me di cuenta de que no tenía batería. El viento de la noche de principios de otoño era cortante. Permanecí mucho tiempo en el viento, pero no pasó nadie. ¿Qué hacía Jessica en ese momento? Pensé.
Probablemente seguía absorta en el tierno abrazo de Ethan, probablemente bebiendo vino tinto de $10.000, probablemente pensando en cómo seguir engañándome. Miré al cielo, como si viera mi propio futuro, completamente negro, completamente desorientado. Justo cuando estaba al borde de la desesperación, una luz deslumbrante apareció detrás de mí. Rebosante de alegría, saludé con la mano hacia la luz. Sara aparcó su coche a mi lado y bajó la ventanilla. Ladeó ligeramente la cabeza. Solo podía ver su perfil extremadamente indiferente. Tras darme cuenta de que estaba parando un coche caro, me arrepentí. Las burlas de quienes me cortaban el paso y el rugido de sus motores aún me latían con fuerza. Decían que, cuando se les presiona hasta cierto punto, uno puede hacer cualquier cosa. Creo que anoche yo también me sentí así. Mi mano, escondida en la manga larga, se tensó en un puño, y mi voz rebosaba de sincera súplica. Hola, ¿podrías ayudarme? La verdad es que ya estaba preparado para que me rechazaran. Pero, para mi sorpresa, Sara parecía muy dispuesta a ayudar. Salió del coche, inspeccionó cuidadosamente mi pequeño patinete eléctrico, frunció el ceño y negó con la cabeza. Todas las piezas de este scooter son viejas. Esta caída solo ha sacado a la luz todos los problemas. No vale la pena arrastrarlo para repararlo. ¿Por qué no comprar uno nuevo? Después de pensarlo mucho, pensé que Sara tenía toda la razón. Ya era muy tarde cuando llamó y se encargó de todo. Al ver cómo se llevaban mi pequeño scooter, que llevaba conmigo más de 3 años, sentí una mezcla de emociones. Se sacudió las manos. Sube a mi coche. Te llevaré de vuelta. ¿Estás herido? Te llevaré a comprar medicinas. Asentí. Gracias. Su mano, a punto de cerrar la puerta del coche, se detuvo. Luego sonrió con impotencia y negó con la cabeza. No necesitas agradecerme. También murmuró algunas palabras en voz baja, pero no escuché bien lo que dijo. De camino, habló de repente. ¿Cuál es tu apellido? ¿Es Lu? No, mi apellido es Sue. Me llamo Chris Sue. Esa noche, repitió mi nombre varias veces y finalmente asintió. Chris, qué buen nombre. La ambulancia llegó rápido, incluso más rápido de lo que esperaba. Al final, la herida en mi cabeza necesitó 5 puntos de sutura, y también me pusieron 2 vacunas contra el tétanos. Bajo los efectos de la anestesia, soñé con la primera vez que conocí a Jessica. Durante la universidad, para ganar más dinero, solía hacer recados para gente adinerada. Si decían que querían carne estofada de Souside, podía desafiar el sol abrasador y llevársela lo más rápido posible. Esta gente era muy rica. Una propina casual podía ser de varios miles de dólares. Recuerdo que la propina más grande que recibí fue de $50.000, porque ese día cayó un aguacero torrencial, con un trueno ensordecedor, como un rugido del cielo. Los estudiantes tímidos tenían miedo incluso de levantarse de la cama. Ese día, ningún repartidor se atrevió a tomar pedidos. Solo yo salí con un tiempo tan terrible. Pero por suerte, Jessica dijo que, debido al mal tiempo, no era necesario ir rápido. Cuando le entregué los artículos, envueltos en varias capas de bolsas impermeables, ella señaló el cielo con relámpagos y la lluvia torrencial fuera del edificio de enseñanza, con la voz llena de asombro. Tú, con una lluvia tan fuerte, ni siquiera usaste paraguas. Negué con la cabeza con impotencia, saqué los artículos de la bolsa y se los entregué. Con una lluvia tan fuerte, un paraguas no habría servido de nada. Jessica no cogió lo que quería enseguida. En cambio, me miró de arriba abajo, suspiró, sacó un paquete de pañuelos y me los dio, haciéndome un gesto para que me limpiara la cara. Antes de que pudiera reaccionar, abrió el paraguas negro que tenía en la mano. Vamos. Te acompaño a tu dormitorio. Me sentí un poco halagado y agité la mano torpemente. No hace falta. Esperaré a que amaine la lluvia y volveré caminando. Estás calado hasta los huesos. Si no vuelves y te pones ropa seca rápidamente, te resfriarás y tendrás fiebre. Piénsalo. Si te enfermas, alguien más se encargará de todos los pedidos, ¿verdad? En aquel entonces, Jessica era experta en comprender mis pensamientos.
Era como si supiera todo lo que pensaba y me preocupaba. Cuando llegamos a la entrada del dormitorio masculino, seguía insistiendo. Recuerda darte una ducha caliente al volver a tu dormitorio. No te resfríes. Cuando estaba a punto de irse, la llamé. Si necesitas algo más adelante, no dudes en contactarme, porque das propinas generosas. Pero no dije la segunda mitad en voz alta. Sonrió y asintió, y luego desapareció bajo la lluvia torrencial. Un trueno fuera de la ventana me despertó de golpe. Un sueño largo, como si hubiera regresado al principio de la tragedia. Encendí mi teléfono, y en un instante, mis mensajes de WeChat alcanzaron los 99. Sabía de quién eran sin siquiera mirarlos. Al entrar al chat con Jessica, la pantalla se llenó de sus disculpas. Lo siento, pero mis sentimientos por ti durante todos estos años han sido sinceros. Las cosas no son como dijo Ethan. Espérame en casa. Te lo explicaré. Estoy en casa, pero no te vi. ¿Dónde estás? Te lo ruego. ¿Puedes verme? Sara no es buena persona. No escuches nada de lo que dice. No tengas ningún contacto con ella. Los leo uno por uno, intentando ver el corazón de Jessica tras esas palabras. Incluso entonces, seguía mintiendo. Escribí palabra por palabra en la pantalla. ¿Será porque Sara no les hace el juego sucio, así que la tratan como a una paria? Ya había oído el nombre de Sara de Jessica varias veces. Eso fue antes de que Jessica fingiera estar en bancarrota. Pero también fue el comienzo de sus juegos conmigo. En aquel entonces, Sara estaba en la cima de su éxito. Nadie supo cuándo había surgido. Para cuando todos reaccionaron, la influencia de Sara ya había permeado varios sectores. Jessica solía volver a casa con aspecto de profunda preocupación, a veces emborrachada hasta el punto de quedar inconsciente. Una vez, mientras le preparaba el té para la resaca, la oí al teléfono. Lo tenía en altavoz, y oí claramente una voz al otro lado, furiosa y apretando los dientes. Fuentes fiables dicen que el dinero de Sara proviene de las apuestas con Jade en bruto. El retorno del capital es extremadamente lento. Con una base tan débil, podemos derribarla en cualquier momento. Jessica pareció estar de acuerdo. Bueno, nos reunimos mañana para hablarlo. Bebí demasiado hoy. Me duele la cabeza. Después de colgar, le llevé la sopa para la resaca. Suspiró, apagó la pantalla del teléfono y se la bebió de un trago. No entendí. ¿Por qué no puedes colaborar con Sara? ¿Qué tiene de malo una situación en la que todos ganan? Jessica parecía estar borracha, y sus palabras fueron especialmente duras. Alguien de su humilde origen no está cualificado para sentarse a la misma mesa de negociaciones que nosotros. Esas palabras, de su humilde origen, me conmovieron profundamente. El tema era tan delicado como una mina terrestre, que me impidió decir las palabras. El silencio se prolongó un buen rato antes de que Jessica se diera cuenta de que había dicho algo inapropiado. Explicó rápidamente, no lo dije con esa intención. Dicen que las palabras de un borracho son pensamientos sobrios. De joven, siempre refuté estas ideas ancestrales, pero nunca imaginé que esas palabras reflejaban sus verdaderos sentimientos. Pensándolo bien, quizás solo los tontos en la luna de miel creen en las divagaciones de un borracho. Un alegre tono de llamada de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Bajé la vista. Era Jessica. Perfecto, yo también tenía algo que decirle. Jessica, mañana a la 1:30 de la tarde, en el apartamento, hablemos cara a cara. Antes de que pudiera responder, colgué. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de autoestima. Como mínimo, tenía que recuperar el dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo durante tantos años. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Sara entró, abriendo con cuidado la puerta de la habitación del hospital, con algunos bocadillos en la mano. Me sobresaltó el movimiento repentino, pero me relajé un poco al ver quién era. Me hizo un gesto para que comiera, pero no probó bocado. ¿Tú no comes? Se ajustó las gafas de montura plateada, su mirada pasó a través de los cristales y finalmente se posó en mi muñeca. Sonrió levemente y luego negó con la cabeza. Seguí su mirada, que se posó en el cordón rojo atado a mi muñeca.
Señaló el cordón rojo con una moneda de cobre atada en mi muñeca. Esta pulsera es única. ¿Quién te la regaló? La he usado desde pequeña. Ella insistió. ¿Cuánto recuerdas de tu infancia? Incliné la cabeza, pensando profundamente. Probablemente después de que me adoptaran, sobre los 8 años. Ella asintió. Luego, otro silencio. Después de un largo rato, se aclaró la garganta 2 veces para romper la incomodidad. Me miró y luego apartó la mirada rápidamente. Necesito un cónyuge que me ayude a administrar mi negocio. ¿Estás dispuesto? Estaba bebiendo agua y de repente me atraganté. Tos. Corrió a mi lado y me dio unas palmaditas suaves en la espalda para ayudarme a recuperar el aliento. Tomé un pañuelo de la mesa, me limpié la boca y luego pregunté con incredulidad, ¿hablas en serio? Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, su voz era inusualmente suave, pero asintió con firmeza. Claro, gente de negocios, una palabra dada es una promesa cumplida. Pero yo no estaba dispuesto. El sabor de la herida era demasiado amargo. Jessica y yo nos conocíamos desde hacía 6 años y salíamos 3. Ella pasó 2 años persiguiéndome, creando un sueño feliz tras otro para mí. Pero al final, todo fue una ilusión. Sin mencionar que solo conocía a Sara desde hacía unos días. Ahora mismo, solo quería recuperar mi dinero. Claro, si podía darles una lección o hacerles sufrir un poco, lo haría con gusto. Pero no tenía poder ni influencia, así que ¿cómo podía luchar contra Jessica y su gente? Las palabras de Ethan, aunque crudas, no estaban del todo equivocadas. Gente como yo, de lo más bajo de la sociedad, incluso si trabajáramos duro y ahorráramos toda la vida, el dinero probablemente sería menor que lo que Ethan gastó en un solo reloj. Sara pareció percibir mi vacilación. Su voz era pausada. Sé lo que estás pensando. Chris, puedo ayudarte. Levanté la vista, perplejo. La vi sacar un grueso fajo de documentos de detrás de ella. Este archivo contiene todas las pruebas de evasión fiscal de las empresas de Ethan. Firmar contratos dobles, ocultar ingresos, inventar transacciones comerciales, pagar de más a los empleados a través de gastos de la empresa. Sara continuó, pero desde el momento en que presentó estos documentos, aunque solo fuera para vengarse de Ethan, valió la pena. Sara empezó desde cero, llegó sola a su puesto actual, e incluso demostró tanta sinceridad solo para que me casara con ella. Si me negaba de nuevo, parecería tan tímida como una niña. Coloqué suavemente mi mano sobre la suya mientras hojeaba los documentos. Bajo su mirada encantada, dije lentamente, el 15 del mes que viene es un buen día. Casémonos. Sara y yo obtuvimos nuestra licencia de matrimonio rapidísimo. Pero en cuanto la tuve en mis manos, recordé de repente que una vez le había insistido a Jessica para que me casara también. Pero siempre tenía un montón de excusas, a veces incluso discutía acaloradamente sobre el matrimonio. Al principio pensé que no estaba lista para casarse, o que tal vez el proceso de obtener la licencia le parecía demasiado engorroso. Nunca imaginé que su constante procrastinación fuera su verdadera actitud. Pero antes de la boda, aún tenía cosas que hacer. Cuando llegó Jessica, estaba empacando ropa. Claro, no la mía, sino la suya. Este apartamento tenía poco más de 50 metros cuadrados, pero lo había comprado a plazos durante mis años universitarios. Por eso también aceptaba encargos incluso bajo un sol abrasador o una lluvia torrencial. Debido a las desgracias de mi infancia y al breve calor familiar que experimenté, perseguí patológicamente el deseo de tener una casa completa. Estaba pensando que, si Jessica se negaba tercamente a irse, planeaba tirar todas sus cosas al contenedor de abajo. Al fin y al cabo, la señorita Jessica no estaría acostumbrada a usar esa ropa tan vasta. Me agarró la muñeca y suplicó, «No». Me solté fácilmente. Llegas justo a tiempo. Llévate todo esto contigo y, ya que estás, devuélveme mis $45,320. Creo que más de $40,000 no es una suma difícil para la señorita Jessica. Ella se quedó allí, con los ojos rojos, con una mirada lastimera. ¿De verdad tenemos que ser tan duros? Chris, ¿de verdad no me vas a dar margen de maniobra? Hasta el día de hoy, seguía culpándome por no haberle dado una salida.
La sangre me subió a la cabeza y temblaba de ira. Jessica, ¿te dio una patada en la cabeza? ¿No te di una oportunidad? Esa noche te pregunté si tenías algo que decirme. ¿Cómo me respondiste? ¿Necesitas que te ayude a recordar? Respiró hondo, como si estuviera haciendo un último esfuerzo. Si te dijera que no pasó nada entre Ethan y yo, ¿me creerías? Reí furiosa y le di una bofetada en el corazón. Cuando dices eso, ¿acaso te lo crees? ¿Vas a decirme que pasaron toda la noche en esa habitación, cara a cara, inflando globos con esas cosas? Jessica, yo fui la estúpida, la ingenua. Sabiendo que no éramos del mismo mundo, aún así elegí creerte, contártelo todo con el corazón. Sabías cuánto me dolieron esas experiencias de la infancia, pero aún así le contaste todo a Ethan sin reservas. Incluso tergiversaste los hechos, dejándole decir las palabras que más me dolerían. Jessica se quedó sin palabras. Abrió la boca, pero al final, perdió incluso el valor para discutir. Se sentó en el sofá, aparentemente consciente de su error, y esta mujer, normalmente de lengua afilada, ahora me dejó reprenderla. Sacó una tarjeta bancaria y la puso sobre la mesa de centro. Hay 150.000 en esta tarjeta. Los 100.000 extra, más o menos, son una compensación de mi parte. El PIN es tu cumpleaños. Metí la tarjeta de la mesita de centro en el bolsillo y tiré todas las pertenencias de Jessica por la puerta. Señalé la puerta, enfrentándome a ella por una vez. Sal ya. Cuanto más lejos, mejor. Sus pasos se detuvieron de repente. Se apoyó en el marco de la puerta, sin querer dar un paso más. He oído que Sara ha estado investigando la empresa de Ethan últimamente y ha obtenido pruebas sustanciales. He ido a la empresa de Sara varias veces para encontrarla, pero su secretaria siempre dice que no está. Si es posible, ¿podría ayudarme a concertar una reunión con Sara? Al oír esto, finalmente lo entendí. Ese era su verdadero propósito al venir hoy. Solía menospreciar a Sara, pero por Ethan, incluso podía llegar al extremo de rogarle a Sara que la viera. Resoplé con frialdad, sintiendo solo ironía. Así que esta es la verdadera razón por la que has venido hoy. ¿Por qué debería ayudar a Ethan? Señalé la venda en mi cabeza. La herida me dolía muchísimo. Ni siquiera me habían quitado los puntos. Sara y yo hicimos un trato. En cuanto a esa prueba, ya me la ha confiado por completo. Enviaré personalmente una copia por fax a la oficina de Hacienda. Sabía que estabas detrás de esto. De repente, un hombre salió corriendo de la oscura escalera y se abalanzó sobre mí como un perro rabioso descontrolado. Me dio un golpe fuerte en la nuca contra el suelo y me invadió un mareo repentino. Agitaba los puños con furia, golpe tras golpe, impactándome. El dolor que me recorría el cuerpo me obligó a contraatacar con todas mis fuerzas. Jessica tiró de Ethan, intentando detener sus frenéticos movimientos. Pero parecía temer que Ethan, en su estado irracional, también la golpeara, así que no usó mucha fuerza. En ese momento, Ethan había perdido la cordura por completo, intentando desesperadamente matarme, deseando incontrolablemente satisfacer su impulso asesino. Al final, Ethan fue sometido por los guardaespaldas de Sara, que llegaron justo a tiempo. Sara siempre me había dado una imagen amable. Nunca la había visto enfadada. Cuando vio los arañazos en mi cara, su expresión, normalmente tranquila y serena, se tornó terriblemente oscura. Su mirada penetrante recorrió a Ethan. Iba a dejarte tener unos días buenos más. Ahora, parece que ya no los necesitas. En ese momento, Ethan finalmente comprendió la gravedad de la situación. Le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo, con la mirada perdida al instante. Sara me llevó de vuelta al hospital. Después de curarme las heridas, se sentó a mi lado y suspiró profundamente. Estaba un poco desconcertado. ¿Qué me pasa? Me miró y negó con la cabeza, ofreciéndome una sonrisa tranquilizadora. No es nada. Descansa primero. Todavía tengo asuntos pendientes en la empresa. Antes de irse, por fin pronunció las palabras que llevaba tiempo dudando en pronunciar. Leo, tienes que aprender a protegerte. En un instante, me quedé paralizado, con la respiración entrecortada durante unos segundos. Leo,
¿Cómo supo mi antiguo nombre? Pero antes de que pudiera llamarla, desapareció de mi vista. A los 8 años, fui adoptado por una pareja con dificultades económicas. Antes de la adopción, el director del orfanato les dijo que había perdido todos mis recuerdos debido a una enfermedad y que no había garantía de que no sufriera una discapacidad intelectual en el futuro. Pero insistieron en adoptarme. En el orfanato, el director me había puesto Leo. Pero después de ser adoptado, me pusieron un nuevo nombre, Chris. Es innegable que, al principio, me trataron muy bien. Aunque su situación económica no era muy buena, reservaban una parte de su sueldo para comprarme vestidos bonitos, bocadillos deliciosos y los juguetes más populares de la época. Y era muy diligente en la escuela, y la maestra me regalaba una pequeña pegatina con una flor roja como premio todos los días. Cada vez que llegaba a casa, mi madre adoptiva tomaba la florecita roja que tenía pegada en la muñeca y la transfería a una hoja A4. Con el tiempo, las florecitas rojas de la maestra llenaban hoja tras hoja. Mis padres adoptivos miraban la pared cubierta de florecitas rojas, radiantes de alegría. Pensé que seguiría siendo así de feliz hasta mi segundo año de secundaria, cuando mis padres adoptivos tuvieron su propio hijo. Ese día, esperé en la puerta del colegio como siempre a que mi padre adoptivo me recogiera. Esperé desde que el colegio estaba lleno de gente hasta que se vació, desde el día hasta la noche, desde la alegría y la anticipación hasta el ceño fruncido por la preocupación. Ese patinete eléctrico tan familiar nunca apareció ante mis ojos. Para cuando me di cuenta de que nadie vendría a recogerme hoy, ya eran las 8:30 de la noche. Cuando toqué a la puerta de mi casa, mi madre adoptiva, quien me abrió, aún tenía una sonrisa en el rostro. Pero en cuanto me vio, esa sonrisa se desvaneció al instante. En plena noche, me desperté sediento y fui a buscar agua. Escuché a mis padres adoptivos hablando de algo. Caminé silenciosamente hasta la puerta de su habitación y escuché el contenido de su discusión. La voz de mi madre adoptiva sonaba muy molesta. Pensaba que nunca tendríamos hijos propios, así que fui al orfanato y lo adopté. ¿Quién iba a decir que esto pasaría ahora? La voz de mi padre adoptivo también sonaba desamparada. ¿Y entonces qué hacemos? Dímelo tú. ¿Qué hacemos ahora? El dinero que ganamos no alcanza para mantener a 2 personas. Criar a uno ya es un esfuerzo. Mi madre adoptiva, que solía ser cariñosa, parecía otra persona. ¿Por qué no lo abandonamos? ¿Lo abandonamos? ¿Con qué razón? Dilo. Solo di que es muy listo. Di que roba cosas. ¿Dónde está ese collar que me diste antes? Encuéntralo. Lo meto en su mochila después. Y también algo de dinero suelto. Me acosté tranquilamente en la cama. Cuando abrieron mi puerta de puntillas, abrí los ojos en la oscuridad. A la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, los vi guardar el dinero y el collar de oro en el bolsillo interior de mi mochila. Más tarde, como era de esperar, me abandonaron. Cuando regresé al orfanato, el director también se avergonzó de mí. Aún recuerdo la decepción en su rostro. Los niños abandonados del orfanato suelen tener problemas de personalidad. ¿Y tú? ¿Por qué tuviste que robar? Le conté esto a un ex buen amigo. Pero no me creyó. ¿Te lo inventaste todo, verdad? El director dijo que eras un ladrón, que robabas dinero y collares. Por eso te abandonaron. No quiero jugar contigo. Eres un niño malo. Si nunca hubiera experimentado la felicidad, no la habría buscado. Habría pensado que era el destino. Pero lo hice. Miré la tenue luz de la luna fuera de la ventana, como hacía muchos años, cuando mis padres adoptivos me pusieron el collar y el dinero en la mochila. Miré la moneda de cobre en mi muñeca, y de repente, una escena que no recordaba inundó mi mente. Las palabras de Sara, Leo, tienes que aprender a protegerte, se fundieron y se superpusieron con la radiante joven en ese repentino recuerdo, convirtiéndose finalmente en una sola. Finalmente recordé los recuerdos perdidos por una enfermedad de mi infancia. En aquel entonces, tenía fiebre alta que no me bajaba y estaba hospitalizado. El director del orfanato trajo a Sara a visitarme. Una vez, Sara dijo que esta pulsera era su talismán protector, que no debía quitársela jamás, o le traería mala suerte.
En aquel momento, me reí de ella por exagerar, incrédula, incluso le pedí que se la quitara para demostrarle que se equivocaba. Pero ahora, entre lágrimas, se quitó la pulsera de monedas de cobre que siempre llevaba en la muñeca y me la puso personalmente en la mía. ¿No te gusta esto muchísimo? Te lo doy ahora, tienes que recuperarte pronto. Leo, tienes que aprender a protegerte. Ella me dio su talismán protector. Asentí con esfuerzo, pero sentía molestias en todo el cuerpo. Ella, tercamente, dijo que me compraría medicinas, pero nunca regresó. Después me recuperé, pero debido a esa enfermedad, perdí todos mis recuerdos. No recordaba a Sara ni el origen del brazalete de monedas de cobre. Solo recordaba a muchos policías entrando y saliendo del orfanato, y algunos me preguntaron dónde había visto por última vez a la niña de la foto. Negué con la cabeza, sin comprender. No la conozco. Durante ese tiempo, el director también lloraba constantemente. Si no hubiera hecho una excepción y la hubiera sacado, no la habrían secuestrado los traficantes. En ese momento, no entendí lo que decía el director, solo que parecía muy triste, muy desconsolado. Pero ahora lo entendí. Me acuclillé en el suelo, con la garganta seca, hundiendo la cabeza entre los brazos y llorando sin parar. En un instante, sentí que el destino tiene un sentido del humor retorcido. No pude dormir en toda la noche. Quería llamar a Sara, pero me preocupaba molestarla. Cerré los ojos, pero los recuerdos se hicieron aún más nítidos, casi grabados en mis huesos. Cuando el primer rayo de sol tocó el suelo, salí del hospital con entusiasmo. Cuando corrí a casa de Sara, ella seguía en una videoconferencia transnacional. Sara se sobresaltó al verme. Tras decir unas palabras en un idioma que no entendía, la reunión se detuvo. Ella seguía igual que antes, con expresión tranquila, pero con un atisbo de sonrisa en los ojos. Inclinó la cabeza hacia el reloj de la pared. ¡Qué temprano! ¿Ya desayunaste? Te llevaré abajo a comer después de mi reunión. Si tienes mucha hambre, le diré a mi secretaria que traiga algo. La interrumpí. ¿Sara? ¿Yo? Lo recuerdo todo. Al ver su mirada algo perpleja, señalé el cordón rojo de la moneda de cobre en mi muñeca. Estoy hablando de esto. Se quedó paralizada, al poco rato, se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante muchos años después de casarnos, nunca me atreví a preguntarle qué había vivido tras ser secuestrada. Viendo sus logros ahora, solo podía confiar en mi imaginación para adivinar. Esperaba que hubiera conocido a buenas personas que la rescataran. Pero si hubiera conocido gente amable, habría regresado a buscarme. Sin embargo, nos reencontramos después de tantos años. Esto por sí solo bastó para echar por tierra todas mis optimistas conjeturas. Mi comportamiento vacilante frente a ella despertó rápidamente sus sospechas. Pero Sara pareció comprender mis pensamientos y dijo con ligereza, de hecho, después de caminar por el pantano, me di cuenta de que poder vivir bajo la luz del sol ahora es realmente maravilloso.